Dios es bueno, ¿verdad que sí? Bueno, si vieron que le di un besito a mi esposa, es porque es mi esposa. Sí, porque no vaya a ser que alguien, ¿verdad?, que esté visitando, que nos esté viendo a través de las redes y diga, wow, el pastor le da besos así a la... ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor Jesucristo? Él se la merece, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo. Yo creo que es meritorio que hagamos lo que dice la Biblia, y es que cuando entremos a un lugar como este, entremos con un sentido de agradecimiento. Cierra tus ojos ahí donde está, levanta tan siquiera una de tus manos y reconoce la bondad de Dios en tu vida durante todos estos días, durante toda la semana. Dele gracias a Dios. Gracias por la vida, porque todavía estás aquí. No sé qué desafíos aconteció. Posiblemente en algunos casos la vida de muchos estuvo en peligro, pero si estamos aquí porque todavía Dios cuenta contigo, porque estás en familia todavía. Y dale gracias a Dios por cada detalle, sobre todo por la salvación, por el perdón y por el amor. Dios mío, ¿qué pudiéramos decir sino que gracias por tanto? Gracias, 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 gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú crees en nosotros. Gracias porque tú, mi Dios amado, nos has hecho parte de tu gran familia, porque hemos sido bendecidos de la cabeza a los pies. Señor, porque estás a favor y no en contra. Ayúdanos a entender la palabra en el día de hoy, lo que has preparado, lo que tienes en agenda. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra voluntad en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Saluda al que está a tu lado, échale la bendición también de viaje. Saludos para aquellos que están a través de las redes sociales. Estamos en vivo desde la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia, eso es. Estuvo bien interesante esa ilustración que compartió mi esposa, ¿verdad que sí? De Henry Ford. Definitivamente que todos nosotros, ¿verdad? Fuimos creados por la misma mano del Señor, pero en algún punto de la vida nos quedamos por ahí medio estoqueados, como decimos acá en Puerto Rico, ¿no? Es una palabra Spanglish. Nos quedamos varados, nos quedamos por ahí sin funcionar bien, pero el Señor se detuvo en el camino, metió sus manos en la área donde necesitábamos, aleluya, y nos puso a funcionar de nuevo. Gloria a Dios. Y nos rebuildió de tal manera que ahora tenemos turbo en el Señor. Bueno, la gente más adulta no entiende eso solamente los muchachos entendemos esos términos. Pero definitivamente que Dios ha hecho cosas nuevas. Amén. Hoy vamos a estar tratándolo, vamos a ver por ahí en pantalla un tema en el mensaje de hoy, que nos va a poner en perspectiva, ¿no? Conforme a estos cánticos lindos que estábamos cantando al Señor. Y dice, hay poder de Dios, ¿verdad? Porque una cosa es el poder humano, pero hay poder de Dios en medio nuestro. Amén. Muy bien. Vamos a dar lectura rapidito a unos versículos de la Biblia que están en Hechos capítulo 4, verso del 1 en adelante, que dice así. Hablando ellos al pueblo, o sea, los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes y dice, y con él de la guardia del templo. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, escuche, creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Tremenda cosecha ahí ese día. Amén. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas
y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, detalle importante, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y en quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, del vulgo, o sea, gente sencilla, dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Detalle importante. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, o sea, los apóstoles, y conferenciaban entre sí, o sea, estaban chismeando, y decían: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. No, dice, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cuántos adoran al Señor? Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, escuche bien, ¿qué hicieron los cristianos? Habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente? Y los pueblos, ¿por qué piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado,
el lugar en que estaban congregados tembló. Wow. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, con autoridad, la palabra que viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Wow, 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 wow. Mientras leía esta historia, meditaba en el gran contexto histórico antes de estos versículos bíblicos. Cuando uno lee la historia previa a esta, uno se impacta de ver esto, de ver la diferencia entre una simple reunión de gente que se considera religiosa, escuche, y ver la reunión de verdaderos cristianos en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra religión o religioso significa camino o caminos que los seres humanos en el planeta Tierra determinan para tratar de llegar a Dios. Eso significa religión. ¿Okay? Pero estamos hablando en el día de hoy, escuche bien, bajo el tema hay poder de Dios en medio nuestro. O sea, hay una manifestación sobrenatural, poderosa en beneficio de los seres humanos, escuche, en el ambiente donde los verdaderos cristianos ejercen la fe y no en los círculos que nosotros consideramos meramente religiosos. En los círculos religiosos, pues hay costumbres, hay sus tradiciones, tienen sus liturgias, sus dinámicas, tienen sus manifestaciones de cierta o X manera, pero en la reunión de verdaderos creyentes en Jesucristo, de gente que ha sido perdonada por Dios en el nombre de Jesús, de gente que ha sido llena del Espíritu Santo de Dios, de gente de fe en Dios, o sea, gente que cree en Dios aunque no le ve, la dinámica, lo que sucede es poderosa, es algo fuera de lo normal, fuera de lo común. ¿Cuántos van entendiendo lo que estamos hablando? Son dos dinámicas distintas. No es lo mismo escuchar a un hombre meramente religioso o una mujer religiosa predicar o enseñar que escuchar a un hombre que verdaderamente cree y está convencido en el Dios que está predicando. Son dos dinámicas totalmente distintas. Cuando Jesús, el Señor, llegó al escenario mundial hace un poco más de 2000 años atrás, en Jerusalén estaba el judaísmo, la religión judía. Estaba el templo. Tenían sus liturgias, sus rituales, tenían sus líderes allí. Estaban los sacerdotes, los saduceos, los fariseos y todos los feos estaban allí. Estaban haciendo lo suyo. Dizque en el nombre de Dios. Según ellos tenían su buena voluntad hacia lo que hacían desde muy joven. Según ellos habían aprendido y según habían adquirido desde el punto de vista cultural y social, ellos estaban envueltos en eso. Pero ¿qué sucedió en ese momento de tanta necesidad social, donde los seres humanos, al igual que hoy, necesitan intervención divina? Aunque había un templo, aunque habían líderes, aunque había una liturgia y aunque utilizaban el Antiguo Testamento, pero lamentablemente el pueblo estaba en una necesidad de Dios terrible. No había presencia de Dios como se supone que tiene que haber. Los seres humanos estaban viviendo una vida sin fe y una vida sin esperanza. Los líderes estaban allí. Aparentemente allí estaban, pero el pueblo estaba en una
necesidad brutal de parte de la intervención de Dios. La gente estaba viviendo una vida en total oscuridad. Pero Cristo llegó al escenario y de repente las cosas comenzaron a cambiar. La gente común y corriente, la gente del diario vivir, de repente comenzaron a ver en la figura y en la presencia de Jesús, comenzaron a ver algo real de parte de Dios. Al punto que la gente quedaba maravillada, tan siquiera de mirarlo. La gente quedaba impactada al escuchar sus palabras, que aunque parecían iguales que las que aquellos hombres religiosos hablaban, pero las que Cristo proclamaba tenía algo de sabor, tenía algo que gustaba. ¿Cuántos alaban y glorifican a Cristo? Había algo distinto. Aquella gente no gustaba de orar, de pedir a Dios por los enfermos, y de repente Cristo estaba dispuesto a sacar de su tiempo para interceder por los enfermos, para interceder para que los endemoniados fueran libertados, interceder para que todos los seres humanos que venían con problemas psiquiátricos, o sea, lunáticos, pudieran alcanzar una liberación. Cristo se dedicó, se consagró a pelear la buena batalla para que el pueblo pudiera recibir la intervención de parte de Dios. Había una religión, pero Cristo era representante de la relación de Dios con el hombre. Estamos hablando de relación con Dios. Estamos hablando de que Cristo estaba representando, de poner en perspectiva al Dios que creó el cielo y la tierra, de que Dios es alcanzable, de que podemos hablar con Él, de que Dios nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros horrores de la vida. Dios está dispuesto a restaurar, a renovar y a darnos una segunda oportunidad en la vida. La religión te señala, la religión te culpa, la religión te limita, la religión te pone a Dios como que por allá arriba. ¿Usted me entiende? Pero ahora Cristo está poniendo a Dios de una forma diferente. Te está presentando a un Dios que tiene misericordia del que falla, misericordia del que está caído. Alaba lo que Él vive. Esto es lo que lo hace diferente. Son dos escenarios distintos. Entonces los apóstoles, después de la muerte física y resurrección de Cristo, porque ya Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios ahora intercediendo por nosotros, o sea, todavía Cristo está trabajando con nosotros en beneficio del mundo. Pero los apóstoles Pedro y Juan y los demás, según el contexto histórico de lo que leímos, un buen día subieron al templo a orar, una tarde, a buscar el rostro de Dios, a conectarse con la fuente divina. Y mientras iban, se encontraron a un hombre que estaba sentado pidiendo limosna en la entrada, que llevaba años ahí. O sea, el hombre tenía 40 años en ese momento. Ponle que el hombre llevara 30 años allí, en la entrada de esa puerta ahí pidiendo dinero, porque no encontraba de otra forma de cómo ganarse la vida, sino apelando a la bondad de la gente. Cuando le pidió dinero a Pedro, a Juan, y no era que ellos no quisieran darle, sino que le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. O sea, ellos entendieron que tenía algo más grande que darle a ese hombre que el dinero. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Ellos entendieron que tenían algo más grande que el dinero. Y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Dice la Biblia que el hombre se incorporó al punto que dio un salto y comenzó a caminar. Y no caminaba, comenzó a brincar. ¿Cuántos adoran a Dios? Comenzó a saltar. Imagínate la alegría. 30 años de su vida que no podía caminar, y ahora de buenas a primeras, güey, el hombre se puso unos Nike enseguida. Y fíjate el contexto histórico. Dice que cuando los líderes religiosos en Israel, cuando los del partido de la religión judía
se dieron cuenta de lo que había pasado, porque aparentemente el milagro surgió un día sábado. Escuche bien esto. Un día donde supuestamente la religión no se podía hacer milagro, cosa que era una mentira. Entonces hubo un alboroto entre el liderato. Pero eso no se puede hacer un día como hoy. Entonces cogieron a los discípulos y comenzaron entonces a señalarlo, a culparlo de que estaban haciendo cosas que no debían de hacer. Comenzaron a señalarlo. Pero aún en medio de todo ese tipo de ese drama, los apóstoles comenzaron a hacer algo, cosa que nosotros, los verdaderos cristianos, siempre debemos hacer. Y es que los apóstoles no se intimidaron, sino que siguieron predicando y enseñando de que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre, los seres humanos podemos alcanzar, tener la bendición de Dios en nuestra vida completa. ¿Cuántos adoran a Dios? Comenzaron a enseñar, ahí lo vemos, dice que ellos enseñaban y predicaban, o sea, revelándole a los seres humanos de quién es Jesús, el por qué Jesús vino al mundo. A veces nosotros en el tiempo de hoy pensamos que el primo, el tío, pensamos que nuestros vecinos, pensamos que en la universidad los jóvenes, la gente, que la gente conoce quién es Jesús. ¿Sabes qué? La gente puede ser que haya conocido la Biblia y haya visto una película, pero conocer al Jesús de la Escritura, la gran mayoría de la gente no lo conoce a la hora de la verdad. Hay una ignorancia crasa de quién es Jesús. La gente cuando piensan en Jesús piensan tal vez en un buen maestro o un profeta. Así lo ven muchas religiones. El hombre común y corriente lo ve como una persona bondadosa que vino en un periodo de la historia a hacer ciertas cosas, pero a qué nivel la gran mayoría no lo entiende. Entonces ahí es donde tú y yo entramos en acción. Los que hemos recibido la bendición de parte de Dios y que lo conocemos, ahí es que tú y yo entramos en acción, en ponerlo en perspectiva. No, espérate, Jesús es mucho más que un profeta, es mucho más que un maestro, es mucho más que un milagrero. La Biblia dice, y yo lo he experimentado, que Él es el enviado de Dios al mundo. Él es, escucha bien, el Cristo, el que ha venido a socorrernos. Él vino con el propósito de mostrarnos el amor de Dios a tal magnitud que tú y yo seamos perdonados. Presente, pasado y futuro. Seamos perdonados. Que tú y yo tengamos la oportunidad de ser considerados hijos de Dios para siempre. A eso vino Jesús. Jesús vino para devolvernos la identidad que el diablo en un momento dado nos ha robado. Cristo vino a firmarnos sobre nuestros pies para que caminemos con la frente en alta, reconociendo lo que somos en el nombre de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? En otras palabras, que sin Cristo nosotros vivimos una vida en el mundo como un cero a la izquierda, o sea, sin ningún valor ni ningún sentido. Los seres humanos andan buscando conocer quiénes son, de dónde vienen y por qué están acá. Cristo es la respuesta para eso. Así es. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente. Eso era lo que hacían los apóstoles en ese momento histórico. They were sharing the gospel. Estaban hablando del amor de Dios, de la misericordia. Porque si hay algo que el mundo necesita es conocer lo mucho que Dios le ama. Porque la gente sabe en su subconsciente que Dios es bravo y que, ¿usted me entiende? Que Dios castiga de alguna forma y de otra. La gente sabe eso. Pero lo que no saben es a qué magnitud Dios le ama. A qué magnitud Dios tiene compasión y misericordia con ellos. Y ahí es donde tú y yo testificamos y decimos, mira, yo era así, yo era asado, yo era de esta manera. Yo era una persona que vive una vida rebelde. Pero ¿sabes qué? Cuando vine a Cristo, experimenté el perdón, experimenté una renovación. El Señor me perdonó de tal manera que ahora soy una nueva criatura. Veo las cosas distintas y diferentes. Ahora tengo unas metas, unas proyecciones distintas que antes no tenía. Veía la vida antes en blanco y negro y ahora la veo en colores. Antes no valoraba nada y ahora valoro la vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Antes la sociedad, el sistema y la religión me condenaban. Pero cuando vine a Cristo,
Él me susurró en mi oído y me dijo: ¿sabes qué? Te amo tanto que di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Y te declaro hijo de Dios para siempre. ¿Está viendo? Eso la gran mayoría de la gente en las universidades no lo entiende. Ellos piensan que el cristianismo es una mera religión más, cosa que no es cierto. Y nos ponen a unos niveles de igual. No. ¿Sabe lo que dijeron los apóstoles ahí? Y ahí está claro en la Biblia de todos nosotros. Dijo: porque no podemos detenernos de predicar a Cristo, porque hemos entendido que no hay otro nombre. There's no other name. No hay otro nombre dado a los hombres, escúchame, sobre el cual nosotros, todos los seres humanos, en todas las culturas, en todas las edades, podamos ser salvados. No hay otro nombre que pueda salir del hueco, que pueda ser restaurado, que pueda ser perdonado, que pueda tener una oportunidad. No hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual tú y yo podamos ver la gloria de Dios, que en el nombre que es sobre todos los nombres, y se llama Jesucristo. That is the name. No hay sistema ni hay religión, no hay político que pueda hacer lo que el Señor hace, que pueda cambiar, que te pueda restaurar, que pueda echar para afuera tus miedos, tus inseguridades, que pueda componer tu vida. No hay otro nombre. Lo dijeron los apóstoles, lo afirmaron de una vez. Ahora, dice que por estar ellos predicando a Jesús, por estar enseñándole a la gente esta gran verdad, revelándole esta gran verdad, dándole seguimiento a lo que Jesús hizo. Porque cuando leemos la historia bíblica, dice la Biblia que en un momento dado vino una mujer, se llamaba Magdalena, que tenía 7 demonios, no 1, 7, imagínense. Y dice la Biblia que él les reprendió los demonios, la hizo libre completamente. Y esa mujer se convirtió en una seguidora de Jesús, a tal modo que ella se convirtió, según la Biblia, se convirtió en la primera evangelista. Es más, fue la primera apóstol, prácticamente. Porque cuando esa mujer presenció la resurrección de Cristo en el huerto de Getsemaní, ella salió a anunciar, a declararle a los demás apóstoles: Él ha resucitado, porque ella fue una de las primeras que lo vio después de resucitado. O sea, se convirtió en un instrumento de Dios poderoso. Una mujer que vivía una vida terrible, ahora tuvo una gran oportunidad, cosa que ha pasado en la vida de todos los verdaderos creyentes. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Dice la historia de la Biblia que estos hombres, estos apóstoles de Dios, por representar a Cristo en beneficio de la humanidad, cosa que nosotros debemos aprender a hacer hoy, porque el mundo todavía necesita esto. Por eso Víctor Vázquez Toledo, la iglesia Rey de Reyes, a nivel nacional y a nivel internacional, nosotros no dejamos de hacer obra misionera, no dejamos de evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que esto no lo arregla nadie, sino que lo arregla Jesucristo. El único que tiene la solución verdadera a corto y a largo plazo se llama Jesús. Muchos piensan: no, es que la gente está pobre. No, yo conozco mucha gente con dinero que necesitan a Dios, pero lo necesitan con urgencia. Porque tú podrás tener la casa llena de comida, podrás tener una buena cuenta de banco, tener cierta estabilidad en unas cosas, pero si no has tenido un encuentro personal con el Señor, donde Él es tu Señor y guía de tu vida, de tu casa, de tu presente y de tu futuro, tarde o temprano te vas a quedar varado, como se quedó ese vehículo que compuso Henry Ford. Te vas a quedar a mitad de camino. Pero cuando tú pones a Cristo como el capitán de tu vida, aleluya, nunca te vas a quedar en ningún momento de la vida. Porque todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Dice la Biblia que estos hombres, estos apóstoles, fueron enfrentados no únicamente por la palabra que predicaron, sino también por los milagros que ellos portaron en beneficio de este hombre paralítico. Le juzgaron: que este hombre, ustedes no podían haberlo sanado. Y le dijeron: pero ¿cómo que no? Si este hombre necesitaba la manifestación de la misericordia de Dios.
El mundo en el que vivimos no necesita una mera religión hueca y vacía. El mundo, la sociedad, tu familia y la mía necesita que tú y yo le mostremos lo que es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia a fin de cuentas? ¿Qué es? Una mera palabra bonita, no. Misericordia es que le enseñemos a la gente que Dios a través de Cristo ha venido a bajarse de tal manera que Él se identifica con tu realidad. La religión hueca y vacía te presenta a un Dios indiferente. El cristianismo te muestra a un Cristo que siente lo que tú sientes. O sea que en modo de poderte ayudar, Él se pone en tu condición de tal manera que te entiende. Entiende tu depresión, entiende tu ansiedad, entiende tus luchas, tus batallas, entiende la manera como día a día tú tratas y no puedes. Él siente esa realidad de tal modo que dice: ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar solo en esa renovación, sino que voy a estar contigo en esa circunstancia y te voy a llevar de la mano hasta que salgas hacia adelante. O sea que Cristo se identifica contigo desde la hora cero, aleluya, hasta que veas su gloria. ¿Cuántos adoran al Señor? La misericordia de Dios es algo más. Mire, este hombre llevaba 30 años tal vez pidiendo limosna a las puertas del templo. En una religión. Y todo el mundo le pasaba por el lado y le daba algo y seguía caminando. Había quien se hacía el chivo loco como muchos boricuas y no le daban nada. 30 años. Sentado en la casa de misericordia y nadie se detuvo para mostrarle la misericordia de Dios al nivel como se merecía. Pedro y Juan le dijimos: no tenemos oro ni plata, porque de eso tú tienes ya tienes. Es más, porque el que pide a veces tiene más chavo que uno. Se hace los pobres, pero usted no ha visto gente en unas horas a veces recogen 200 y 300 dólares, pero están gallados, están guillados. Porque el que pide nunca está pelado. Ellos le dijeron: pero tenemos algo más que el dinero. Tenemos a Jesucristo, el que hace el milagro definitivo. Para que no vuelvas a estar aquí, en esta condición de miseria, estar aquí siendo una vergüenza, estar aquí siendo una vergüenza para tu familia. Tenemos lo que tú necesitas para que tú tengas una segunda oportunidad, y te vuelvas a incorporar a la sociedad y puedas cumplir tu verdadero propósito. Puedas cumplir tu verdadero propósito. Porque hay gente que se han casado en la vida aceptando cosas que no deben de aceptar. Es que yo soy un fracasado, es que yo no sirvo, es que mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo a ellos, yo no tuve este chance, no tuve esta oportunidad. Olvídate de eso, que ahora vengo yo de parte del Señor decirte a ti que sí tú puedes en el nombre de Dios. Y el hombre la creyó. Y ahora lo están sellando los apóstoles. ¿Por qué? La religión no pudo hacer nada, ni le importó. Pero ahora señalan a estos hombres que representan al Señor Jesucristo y lo están condenando. Siempre en la vida vamos a encontrarnos con eso. Gente que a veces no entiende lo que nosotros hacemos aquí, ni lo que tú y yo hablamos, ni lo que decimos, la manera como nosotros trabajamos con los seres humanos. La gente lo malinterpreta, piensa que estamos sacando provecho de ellos. Que esos cristianos que hacen, que manipulan. Ojalá la manipulación de la transformación de la gente fuera una manipulación de verdad. Esto no es manipulación, esto es transformación. Mire, aquí hay gente que hoy día, si no hubiera sido por Cristo, por el Evangelio, por la palabra, por el perdón en su vida, hoy estuvieran muertos, hoy estuvieran presos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque muchos de nosotros, mire, fuimos perdonados, entendimos, aleluya, el gran poder de haber sido perdonados. Entendimos el gran poder de recibir una sanidad en el corazón, donde ya no vivimos en resentimiento ni amargura, porque el Señor nos hizo libres. Gente que hoy día hubiéramos estado muertos, no hubiéramos quitado la vida, porque si antes no veíamos oportunidad, pero ahora nos dimos cuenta que todo lo podemos en Cristo. Pero estos hombres, lo grande y lo maravilloso de esta historia,
que a pesar de todo no tuvieron miedo de ser señalados ni juzgados. No tuvieron miedo. Porque cuando tú crees en lo que tú representas, tú no tienes miedo ni tienes inseguridad. Tú dices, yo voy para adelante en el nombre de Dios. Porque el mundo necesita esta verdad. Mis vecinos necesitan, mi comunidad lo necesita, mi pueblo Puerto Rico lo necesita. A mí me da pena, los otros días estaba leyendo una historia en las redes sociales de una mega iglesia en Estados Unidos, no sé, por allá en un estado, una mega iglesia que reunía miles de gente simultáneamente, era como un coliseo. Y hoy día está abandonado el sitio. Es más, lo han vandalizado. Todo hecho un desastre. Y daba una pena porque estaban filmando, estaban hablando de lo que históricamente era esa iglesia en ese pueblo. Y hoy día no hay nadie allí. Y la pregunta que me hago yo, ¿qué pasó allí? ¿De qué forma ellos cambiaron las cosas? Que tal vez se convirtieron en un mero grupo de gente que veramente se reunían tal vez para cantar y para ensimismarse en ellos mismos, para pensar en sus propias necesidades. Pero se olvidaron de que nosotros hemos sido empoderados para transformar a una sociedad, para transformar al mundo. ¿Usted me entiende? La juventud fue cristiana, tiene algo más de parte de Dios para convertirte en un instrumento poderoso de Dios en el mundo. Se olvidaron de educar a los niños de modo que ellos entiendan que aparte de ser profesionales en el ámbito secular, ellos son la solución de parte de Dios para los pueblos. La iglesia es mucho más que un círculo donde se reúne la gente buena. Nosotros somos los portadores de la bendición que necesita la sociedad. ¿Está viendo? Y la Biblia dice que estos hombres fueron confrontados por hacer el bien de parte del Señor. Pero ellos no tuvieron temor ni tuvieron dudas, sino que siguieron hacia adelante. Y fíjate qué bonito dice, terminando la historia, que cuando fueron señalados ellos no encontraron motivo. Los tuvieron que dejar ir. Pero trataron de intimidarlo. Ustedes no pueden hablar en ese nombre. ¿Cómo pasa hoy día? Los cristianos en la sociedad nos sentimos a veces intimidados. Ay, que los compañeros de trabajo, ay, que el jefe, ay, que aquello, ay, que lo otro. Pero a fin de cuentas, cuando se le aprieta el bolo al jefe, ¿a quién que llama? Escondido, te llama a ti para que le ore. ¿A quién llama para que interceda por la hija que está en problemas, que está en droga? Es a ti que te llama para que tú comiences a orar por la enfermedad. ¿Te me entiendes? Porque sabe que lo que tú tienes es poderoso. Cuando la empresa, la cosa va difícil, ahí es que se acuerdan, vamos a orar aquí, aleluya, que venga fulano a orar. Y nosotros en ese momento es donde nos crecemos, porque hemos sido puestos por Dios para ser agentes de cambio en el mundo. Eso yo lo tengo presente. Somos algo más. Diga conmigo, yo soy algo más de parte de Dios al mundo. ¿Está bien? Dice la Biblia que cuando estos hombres se mantuvieron firmes, salieron, se lo contaron a los demás creyentes y todos comenzaron a alabar a Dios por eso. Porque, hermano, mire, la verdad a fin de cuentas no hay quien la pueda detener, porque la verdad es Cristo. La sociedad en que vivimos trata de limitar, pero tenemos que tener presente que el gran poder de Dios está con nosotros. Y la dinamita es tan poderosa que rompe lo que sea. Y esa dinamita espiritual, que nosotros, poder en griego significa dínamos, ese poder está contigo y está conmigo. Y cuando tú y yo nos meten en escenario y comenzamos nosotros a predicar, a orar y comenzamos a testificar, mire, se rompe las cosas que están atando a la gente, que están maldiciendo a la sociedad, porque tú y yo somos representantes de la autoridad de Dios. ¿Está bien?
Yo me gozo muchas veces cuando la gente me llama y me dice: pastor, ven a mi casa que tengo un problema con mi hijo. Y yo voy allá y comienzo a ministrarle y de momento ese muchachito comienza a cambiar. La gente dice: wow, pastor, yo lo había llevado al psicólogo, al psiquiatra, pero nada funcionó. Porque dice la Biblia que para el Cristo que nosotros predicamos no hay nada imposible. Pastor, óyeme, yo tenía tantos pensamientos negativos y ahora todo eso se fue. Bueno, porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo me gozo cuando llegamos a un pueblo, a una sociedad. Y la gente me dice: pastor, desde que ustedes llegó acá y la iglesia y comenzaron a predicar, aquí la atmósfera ha cambiado. Claro, tiene que cambiar porque dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecen ante la avanzada de la iglesia. ¿Está viendo? ¿Puede tener? Cuando los verdaderos cristianos nos reunimos y nos desempeñamos con la convicción correcta, surgen milagros y surgen maravillas de parte de Dios. La religión te pone en límites. El evangelio te pone posibilidades. ¿Está bien? Son dos escenarios totalmente diferentes. Y la Biblia dice que tembló la tierra. Cuando ellos estaban orando, tembló la tierra. Es que le digo, cuando nosotros nos movemos en fe, yo nunca me olvido, hacen como, ya el hermanito ya está con el Señor, pero hace muchos años atrás, aquí llegó un hermano que los médicos lo habían mandado a la casa a morir. Él le dio una bacteria en el corazón, pero cuando él llegó a nosotros no era cristiano. Él llegó a nosotros porque tenía un problema. Y el hermano William Valentín, que muchos se acuerdan, era un hermano bastante obeso. Tenía todo en contra para él no salir adelante, todo en contra. Y los médicos le dijeron a la familia, a los hijos: lléveselo, denle en calidad de vida porque ese hombre se va a morir. Acá lo enviaron, me acuerdo que él comenzó a congregar, ahí se convirtió al Señor. ¿Sabe cuánto duró? Duró más de 25 años después. Él no pensó, cuando le dio eso, él pensó que no iba a poder ver a sus nietos. ¿Sabe qué? Vio a sus nietos y vio a sus bisnietos. Y yo tenía que estar velándolo porque de vez en cuando le gustaba comerse su chuleta y sus cosas, ¿no? Y dice: William, ¿qué pasa? Decía: alábalo, papá, alábalo. Pero lo cierto fue que sorprendió a la medicina, sorprendió a los médicos. Porque cuando tú metes a Dios en el escenario, que es lo que el mundo necesita y es lo que nosotros tenemos que hacer, cuando ponemos al Cristo que no está muerto porque Él está vivo, Él resucitó, Él está con nosotros. Es más, Él está aquí en esta mañana. Él se está moviendo en medio nuestro aquí. Cuando tú y yo le hablamos, predicamos y metemos a Cristo en el escenario, le decimos: ¿sabe qué? No lo vemos, pero Él está aquí. Y llevamos a la gente a esa convicción. Cualquier cosa es posible. O sea, los muertos se levantan, los paralíticos se levantan, los ciegos comienzan a ver, los mudos comienzan a hablar. El que está pensando en una cosa, su vida comienza a ser transformada. ¿Por qué? Porque Cristo hace todo nuevo. La religión te pone límites, Cristo te pone posibilidades. Esa es la iglesia que el mundo, el siglo XXI necesita. O sea, nosotros no necesitamos religiones. Necesitamos llevar a la gente a una relación con Dios. A que ellos entiendan que Cristo le ama. ¿Y por qué te ama? Te ama porque te creó. Te ama porque Él no quiere dejarte a medias. Te ama porque cree en ti. Aunque tú no creas en ti mismo, pero Él sí cree en ti. Cuando una iglesia se mueve en esa dimensión, lo sobrenatural comienza a ser natural. Comienza a ser cosa común en medio. A veces que yo estoy viviendo en lo sobrenatural de Dios de tal manera que a veces la gente que está conmigo o que está más cerca de mí, ellos se sorprenden constantemente. Pastor, wow, ya yo ni me sorprendo. ¿Sabe por qué? Porque ya para mí por años las cosas ya son común.
Yo sé que eso tiene que suceder porque con quien yo camino es con aquel que todo lo puede. ¿Quién es el dueño del oro, de la plata? Yo estoy caminando con aquel que manda, con el que es el jefe. Alaba lo que él vive. ¿Usted me entiende? ¿Por qué no tengo miedo? Porque el que ahora tiene la llave de la vida y de la muerte, aleluya, Él está conmigo y se llama Jesucristo. No le tengo miedo a los demonios porque los demonios ahora han sido subyugados bajo su autoridad. Ahora Él los ha pisado. Alaba lo que Él vive. ¿Tú me entiendes? Él es el que tiene la primera y tiene la última palabra. A ese yo predico, a ese yo represento. Por lo tanto, ahora como iglesia tenemos que llevar a la gente a la realidad de que puedan conocer, aleluya, a esta gran figura que ya no está aquí porque ha resucitado. ¿Y sabe por qué resucitó? Para pelear la batalla ahora contigo, para dejarte saber que no estás solo. Aleluya, que ahora Él está cercano. Póngase de pie conmigo, por favor. La Biblia dice que la fe abre la dimensión, abre la puerta de lo imposible. La fe en Jesús no es la fe en un sistema, es la fe en Jesús. La Biblia dice que todo el que a Él venía, Él no lo echaba fuera. Las religiones te ponen límites por muchas razones. Jesús no te pone ninguna. Él te dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. El médico, por lo que sabe, te ha dicho ciertas cosas. Pero Jesús, porque Él lo sabe todo, te dice que todo es posible si tan solamente tú crees. Yo te invito en este día que te muevas en fe. Agárrate de la mano de Jesús. Dile: Señor, yo creo en ti. Dile: Señor, yo creo en ti. Dile: Señor, yo creo en ti. Yo tengo mi confianza puesta en ti. Dile: Señor amado, yo sé que mi vida, mi problema, mis maldades en este momento tú las perdonas. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día me humillo delante de ti, pidiéndote perdón, suplicando tu misericordia. Señor, apelando a tu gracia y que tus milagros sean sobre mi vida, tus maravillas. Ayúdame a ser un fiel testigo en esta generación, como fueron Pedro y Juan en su tiempo. Ayúdanos como iglesia a trascender en la sociedad, a representar no una religión, sino representarte a ti, Señor. En tu nombre somos salvos. En tu nombre nos levantamos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta hora, Señor amado, te pido, Señor, por los enfermos que estén aquí. Tu palabra dice que por tus llagas, Señor amado, por ese sufrimiento de la cruz hemos sido sanados. Y declaramos que en esta atmósfera de gloria, Señor, los enfermos comienzan a recibir sanidad. En el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, recibe tu milagro, recibe tu sanidad. Recíbela en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe tu liberación si llegaste a este lugar con depresión, con ansiedad. En el nombre de Yeshua te declaro libre de una vez. Si llegaste a este lugar con opresión mental al corazón, declaro que se rompe esa cadena. Ahora se pude. Satanás, demonio, te vas en el nombre de Jesús.
malas costumbres te vas en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, toda nube negra, en el nombre de Jesús te vas. Padre mío, en esta hora declaro que la bendición tuya está sobre tu pueblo, está sobre tus hijos, está sobre todo ser viviente que está a mi alcance. Padre mío, perdona al pecador ahora en el nombre de Jesús. Aquel que reconoce que ha vivido una vida torcida, pero que hoy se pone en paz contigo, declaro que en el nombre de Jesús tú le perdonas. Padre mío, declaro bienestar sobre cada círculo familiar. Cada familia, cada matrimonio, declaro, Señor, que se restaura. Declaramos en el nombre de Jesús, Padre mío, que todo matrimonio afectado comienza a recibir sanidad, comienza a recibir liberación. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que tú comienzas, tú lo terminas. Dice tu palabra que para ti no hay nada imposible. Por lo tanto, Señor, en esta hora declaramos a tu pueblo en bendición, de la cabeza a los pies. En el nombre de Cristo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte el aplauso para el Señor. Para ti, papá. Gloria a Dios. Gloria.